Gracias. 9:10. Cuando hablamos de comer saludable, lo hacemos pensando generalmente en perder grasa corporal, en disminuir el colesterol, en bajar los triglicéridos, pero hay un órgano que regula la mayoría de las funciones del cuerpo y que necesita también una buena alimentación. Se trata del cerebro, donde se controlan las funciones vitales básicas, la memoria, el razonamiento, la atención. Es posible que la dificultad para concentrarse, la mala memoria, la ansiedad o los dolores de cabeza que muchos padecen sean consecuencia de una mala alimentación. Bueno, para saberlo, está hoy con nosotros el nutricionista y especialista en acondicionamiento físico, Donald Vega, con quien vamos a conversar un poquito acerca de cuál es la forma correcta de alimentar el cerebro. Donald, bienvenido. Gracias, Randall, un placer como siempre. Bueno, ¿cómo afecta la alimentación el cerebro? Bueno, porque pocas veces pensamos en él, ¿verdad? Sí. Aunque es un órgano importantísimo. Sí, podríamos empezar diciendo que en el 2003 el Instituto Americano del Envejecimiento presentó un estudio en donde demostraban que en realidad ahora se sabe que la velocidad y la calidad de envejecimiento del cerebro depende de cosas que uno puede hacer. Y esa es la alimentación. Sí. Entonces, claro, ahora sabemos que la alimentación es directamente asociado con la función cerebral, el rendimiento y todo esto. Y como lo decías al principio, puede ser que uno asocie más bien el tema de la alimentación a perder peso, que es lo que frecuentemente la gente tiene. Sí. Sin embargo, nosotros tenemos una visión y es una sociedad en donde cada uno de los miembros está en forma, feliz, libre y saludable. Estar en forma, bien, pero felicidad y la parte de salud enteramente dependen de nuestra función cerebral. Ahora es frecuentísimo ver cómo la gente se pelea en Facebook y se quieren arrancar la cabeza y es de verdad muy triste ver escenarios como esos y verás que todo eso se podría rastrear a una mala alimentación, personas que atacan sin misericordia alguna. Es un problema que creo que está surgiendo cada vez más y estamos viendo un declive en la calidad de la alimentación de la gente. Ok, evidentemente el cerebro necesita energía para funcionar. ¿Cómo le damos esa energía? Ok, hay tres fuentes técnicamente, pero dos fuentes con las que el cerebro principalmente podría funcionar. Si funciona con una, no puede funcionar con la otra, son mutuamente excluyentes. No en su totalidad, pero sí el dominio de un tipo de energía sobre el otro. Uno es el azúcar de la sangre. ¿Okay? Entonces el azúcar de la sangre, que realmente se llama glucosa, debe mantenerse en un rango muy estricto y cuando el nivel de azúcar en sangre sube, el cuerpo busca la manera de regularlo. Pero cuando el nivel de azúcar en sangre sube demasiado, el cuerpo lo tira muy abajo. Entonces, ¿qué pasa si el tipo de alimentación que yo estoy consumiendo conduce a una elevación crónica de azúcar? El cuerpo en un momento está con exaltación o excitación y en otro momento después está con algo asociado a, digamos, podríamos decir ansiedad y como un estado disminuido. Son como límites. Exacto. Los extremos. Exacto. No estoy diciendo con esto que el uso del azúcar en sangre sea malo, simplemente los extremos, y ahorita podemos introducir un poco qué es lo que está pasando. El otro tipo de energía son unos componentes que son subproducto de la grasa, que se llaman cuerpos cetónicos. Entonces, cuando el cuerpo hace el cambio a usar estas fuentes de energía, ya la glucosa deja de ser la fuente primaria. ¿Y cuál es la comparación? Para poner, digamos, hacer un ejemplo de cómo podría verse uno y otro. El tipo de energía en forma de glucosa es como tener un fuego y echarle un poco de paja. Rápidamente se quema y otra vez hay que estar poniéndole. El tipo de energía proveniente de los cuerpos cetónicos, que en realidad es de la oxidación de la grasa, es como echar un tuco de madera que ahí se va quemando y se va quemando. Entonces es muchísimo más estable. Y ciertamente uno puede provocar manejo de niveles de azúcar, pero es un trabajo laborioso para mucha gente. Sí, le entiendo. Tiene que estar comiendo a cada rato. Le entiendo, digamos, le entiendo la analogía. En una es se alza una llamarada grandísima, pero que se apaga muy pronto. Y en el otro, digamos, tal vez el fuego no es tan grande, pero es más constante. Sostenido. Y entonces ahí lo sostengo. Ahora, la pregunta es, ¿qué tengo que comer para lograr eso? Ok. Desde ambas perspectivas, si la persona está utilizando una alimentación que está basada en carbohidratos, entonces debería consumir cosas que traigan o bastante fibra o que vengan acompañadas de algo de grasa, porque ambos elementos desaceleran la velocidad en que el cuerpo absorbe esos carbohidratos y se ven reflejados en sangre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si una persona se come un banano, por ejemplo, eso va a generar un aumento de azúcar en sangre, podría ser bastante elevado.
que después tiene su caída, pero si eso se lo come, ese banano se lo come con unas semillas, por ejemplo, entonces esas semillas, hablemos de almendra o macadamia, esas semillas hacen que el pico de azúcar provocado por el banano no sea tan fuerte y entonces no sea esa subida tan elevada y caída tan abrupta. Entonces, desde ese punto de vista, esa persona podría mantener un equilibrio. El estar haciendo meriendas de harinas es lo que ya sabemos que inmediatamente produce ansiedad después, porque eso es lo que más pico y caída provoca. Por otro lado, una persona podría comer huevos duros, por ejemplo, como un snack o como merienda, o perfectamente un poquito de aguacate en el desayuno, y eso es lo que equivale entonces a echarle un tuco de madera grande que ahí se va. Lo que pasa es que todo esto requiere adaptaciones, especialmente en el caso del uso de la grasa como fuente de energía. No es tan inmediato, no es que si hoy yo estoy lleno de ansiedad y mañana ya desayuno eso, mi cuerpo hace el cambio inmediatamente. Puede tardar un poquito de días. Y también me parece importante que hablemos de qué tipo de grasa, ¿verdad? Correcto. O sea, de cuál es la grasa que nos sirve para esto, justamente. Sí, bueno, estamos describiendo cómo está formado el cerebro. El cerebro está formado en materia seca, no considerando el agua que tiene. Un 80% es grasa. Okay, de ese 80%, un 50% es grasa saturada, la que nos han metido que es malísima para el cuerpo. Un 25% es un ácido graso omega 3 que se llama DHA, que es importantísimo para el funcionamiento. Entonces, como podemos ver, el cuerpo realmente está formado a nivel del sistema nervioso por grasa. ¿Y qué tipo de grasa entonces deberíamos consumir? Pues la que nuestros antepasados consumían antes de la era de la industrialización. Hablamos de las grasas naturales, hablamos de las fuentes que provienen de la grasa de la res, de la grasa del cerdo, los lácteos en general, como la mantequilla. También podemos hablar de los aguacates, podemos hablar de los aceites más ancestrales y que se tienden a ser extra vírgenes, como el aceite de oliva, aceite de sésamo, semillas como la macadamia, las almendras. Esos tipos de grasas, que son en realidad las que siempre han existido, son las que el cuerpo humano está diseñado para consumir. Bueno, vamos a colocarles en pantalla una gráfica con algunos de los nutrientes que refuerzan el funcionamiento del cerebro, ¿verdad? Ya muchos de ellos Donald los mencionó, es simplemente para repasarlos y poder avanzar. Ajá, sí. Hablamos de los ácidos grasos omega 3, que en particular es el EPA y DHA, son dos de los más fuertes. Eso tiene un efecto antiinflamatorio a nivel cerebral y optimizan, muy importante, el ánimo. El ánimo totalmente. Es decir, una persona que sufre de depresión, no estoy diciendo que se está diagnosticando una depresión y que la cura va a ser comer ácidos omega 3, sí, pero sí le ayuda a estabilizar mucho. Levantar. Y esos, Donald, perdón, ¿están básicamente en los pescados? Están en los pescados. De hecho, hay mucha gente que suplementa ácidos omega 3 de aceite de linaza, pero el problema es que el aceite de linaza, que nos da un par de ácidos grasos ahí, omega 3, es muy pobre convertidor a EPA y DHA. Entonces realmente se ocupan las fuentes animales, particularmente pescados y huevos de pastoreo. La vitamina D también está, por ejemplo, en los huevos. Es un tipo de grasa que está en las fuentes animales y la obtenemos del sol. Ve qué interesante. Hay un síndrome que se llama el desorden afectivo de temporada, que sucede en estos lugares del planeta en donde los humanos habitan y que hay momentos del año en donde nunca sale el sol. Ay, yo lo he leído eso. Ajá, por lo tanto no hay un aporte de vitamina D proveniente del sol. Genera y la depresión. gente cae en depresión. Exacto, entonces ve que importante es la vitamina D y que se consiguen las grasas animales. Es más, solamente para apuntar, una vez tuve la oportunidad de estar en los países nórdicos y tienen un invierno muy rudo, donde hay muy pocas horas de sol al día. Y el índice de suicidios se dispara en esos meses, porque la gente no recibe sol. Así es impresionante. No es la única razón, evidentemente, pero es una de las... Correcto, y tiende a suceder en ese momento del año, en el invierno, pues hay aportes de vitamina D también a través de los alimentos. La vitamina B12 es esencial para el funcionamiento del cerebro, para la generación de nuevas conexiones neuronales y para el crecimiento del cerebro, y de hecho se ha asociado una disminución. Ve qué interesante, el ser humano, según los estudios, es el único ser vivo cuyo cerebro comienza a entrar en un declive de tamaño conforme van pasando los años. Ninguno de los otros animales sufre eso. Entonces, realmente nosotros estamos comiendo de una manera en donde no le da soporte al cerebro y básicamente la vitamina B12 es parte de ello y estamos consumiendo bajas cantidades. Vitamina B12 se consigue mucho en el hígado, por ejemplo.
que son comidas o órganos que ya casi no se consumen. El ácido fólico, ¿verdad? Todas las mujeres saben cuando están en periodo de embarazo que tienen que suplementar con ácido fólico porque forma el cerebro y más bien la ausencia puede provocar alteraciones de la médula espinal. Entonces, claro, también está en fuentes animales, que también se le llama vitamina B9. La colina, esencial para el transporte del impulso eléctrico entre las células, y se consiguen los huevos, por ejemplo. La coenzima Q10 también es otro importantísimo antiinflamatorio. El colesterol, el dañino colesterol, en realidad un 25% del cerebro está formado de puro colesterol, entonces son cosas que ocupamos consumir y si no los consumimos, de hecho, hay asociación con mal funcionamiento cerebral, con distracciones, déficit atencional y depresión también. El beta hidroxibutirato es este cuerpo cetónico que hablábamos, cuando una persona ya inicia una alimentación cetogénica, que es pues, de lo que nosotros promovemos mucho porque sabemos el funcionamiento, cómo mejora, es este tuco de madera que se le pone al cerebro y entonces funciona muchísimo mejor. Y en el 2003, en otro journal de la parte de neurología, se publicó que cuando las personas, perdón, esto fue en 1996, las personas consumen un tipo de alimentación que promueve el uso de esta energía, o sea, grasa principalmente, entonces hay un 39% de aumento del flujo sanguíneo en cerebro. Eso significa que el cerebro comienza a ser bañado en nutrientes y funciona muchísimo mejor. El magnesio también promueve la creación de nuevas redes neuronales y el agua, pues el agua, quien está deshidratado, el cerebro funciona de manera subóptima. Entonces son estos algunos nutrientes que sí se requieren y están la mayoría de ellos en fuentes animales. Perfecto. Vamos antes de irnos a la pausa a presentarles otra gráfica con algunos de los alimentos que pueden afectar negativamente el cerebro, Ajá. ¿verdad? Para cerrar esta parte, poder hacer la pausa y venir a contestar algunas preguntas de la gente. Claro. Ahí hay cosas de las cuales usted siempre nos habla, ¿verdad? De Sí. los azúcares, las harinas, el gluten, Esta ya lo podemos explicar. ¿verdad? El Sí. alcohol, el maíz, el arroz, el café. Explíquenos ahí. Ok. Azúcar, era eso que estábamos hablando, es echarle paja al cerebro, entonces sube y cae y la persona está con ansiedad y entonces, de hecho, podría portarse agresivamente y tiene que ver solo con que el azúcar está bajo. Y hace que quiera más, además. Y hace que quiera más y promueve el sobrepeso y otras cosas. Sí. Las harinas también. Las harinas son prácticamente igual o más fuerte la velocidad en que suben y bajan el azúcar de la sangre. El gluten, este fue también publicado, este sí fue en el 2003. Dice así, el gluten es en algunos casos y de manera exclusiva, en otros la única presentación, la única causa que genera desórdenes del sistema nervioso. ¿Qué es el gluten? Es una proteína que está presente en trigo, avena, centeno y cebada. Y entonces, ¿qué sabemos ahora por Alessio Fasano, por ejemplo, que es el investigador madre en este tema, o padre, diríamos más bien? Realmente el gluten produce inflamación en todo ser humano. O sea, de hecho, en esos círculos es considerado como un tóxico para el organismo y realmente puede provocar dolores de cabeza, desconcentración, déficit atencional y muchísimas cosas que uno no asociaría. Y por reactividad cruzada, no estoy diciendo que siempre va a pasar, pero quienes reaccionan al gluten pueden también reaccionar de igual manera al maíz, al arroz y al café. Lo que pasa es que eso solo podríamos saberlo con una prueba y eso se hace solo en Estados Unidos. Entonces, se haría por exclusión. Si usted quita el gluten está mejorando, pero no tanto, y de pronto quita alguno de esos tres y mejora enormemente, puede ser que haya una reactividad cruzada. El alcohol consume nutrientes antioxidantes en el cuerpo y la parte antioxidante necesita estar presente en el cerebro para que funcionemos muy bien. ¿Cualquier tipo de alcohol? Cualquier tipo de alcohol. O sea, el alcohol etílico en realidad es lo que traen la cerveza, los vinos, el alcohol fuerte es alcohol etílico. Eso es un tóxico para el cuerpo y entonces el cuerpo, al tener que desintoxicarlo, comienza a bajar las reservas de antioxidantes. Ni siquiera en pequeñas cantidades. No, digamos, no estamos diciendo aquí que uno no debe, pero si hay una persona verdaderamente que está teniendo todos estos signos de que pasa enojado todo el tiempo, está con hambre todo el tiempo, está anímicamente decaído, tiene depresión y se pelea con todo el mundo, entonces valdría la pena, si consumen mucho alcohol, que baje la cantidad. ¿Qué son las solanáceas? Las solanáceas son un tipo de vegetales que también pueden en algunas personas producir inflamación. Entonces ahí está, por ejemplo, el chile dulce, todos los tipos de chile dulce o los picantes, está la cebolla y está también los tomates, todos los tipos de tomates. Entonces en algunas personas ello promueve un proceso inflamatorio en el cerebro. Qué curioso, ¿verdad? Sí. Porque el chile dulce y la cebolla son como Así la es. base
de muchas de las preparaciones nuestras, ¿verdad? Sí, y aquí estamos hablando, no en todo el mundo, pero hay gente que con inflamación a nivel del sistema nervioso, estos promueven, es como echarle un poquito de gasolina. Luego los aceites vegetales altos en omega 6, que son básicamente todos los aceites comerciales. Y Randall, esto es así, los omega 3 que hablábamos en la pantalla anterior bajan la inflamación, los omega 6 aumentan la inflamación. Ambos son necesarios, ambos debemos de consumirlos porque no los producimos, pero deberían entrar en un equilibrio. Y cuando los omega 6 vienen muy elevados sin su contraparte omega 3, el cuerpo entra automáticamente en un estado proinflamatorio. Y esos aceites tienen el problema de que no traen omega 3 a la cantidad mínima y vienen muy aumentados en omega 6. Entonces, si yo los consumo, inmediatamente me disparan niveles de inflamación. Hablamos de canola, soya, maíz y todos estos, que son como los comerciales, ¿verdad? Y finalmente los alimentos genéticamente modificados, que la evidencia muestra que pueden provocar mucha alteración a nivel del sistema nervioso también. Y pues hay una lista larga, pero el problema es que no hay suficiente tiempo como para haber investigado cuáles son los efectos del consumo de estos alimentos a largo plazo, y sería mejor utilizar una alimentación orgánica certificada idealmente, o por lo menos de la Feria del Agricultor, para liberarnos de todos estos productos procesados que traen muchas de estas cosas genéticamente modificadas. Perfecto, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a presentarles la lista de alimentos que usted debería incluir para mejorar el funcionamiento del cerebro, ¿verdad? Que es lo que nos ocupa esta mañana. Ya volvemos y también vamos a aclarar algunas dudas que hay. Bueno, y ahí está la lista de alimentos sugeridos, de los cuales ya Donald mencionó algunos: las grasas animales, las carnes, de todo tipo de carnes. Sí, en realidad de las fuentes normales que podríamos hablar como carnes directas del carnicero, no carnes procesadas. Ahí no entraría, por ejemplo, el salchichón y ese tipo de cosas. Tampoco los embutidos que vienen altamente procesados con nitratos, con nitritos, con glutamato monosódico, que de hecho es en algunas personas un neurotóxico y altera funcionamiento. Más las carnes de verdad, las carnes que vienen, y más especialmente si la persona está tirándole a una perspectiva a funcionar a partir de grasa, que sean un poquito más altitas en grasa. Ok, el omega 3 que está, dijimos, presente en los pescados, ¿verdad? Exactamente. Huevos, ojalá de pastoreo. Ojalá de pastoreo, sí hay una diferencia en la composición de omega 3. Ok, la cúrcuma, hemos hablado aquí en el programa Bellezas de la Cúrcuma. La cúrcuma es el único alimento cuyos componentes finalmente atraviesan la barrera del cerebro y actúa en 96 vías diferentes de desinflamación. 96. Entonces, perfectamente una persona se cocina los huevos en la mañana y le pone cúrcuma, que es ese polvito. Eso le iba a preguntar, ¿de qué forma la podemos incluir? En cualquier alimento, como una especie que realmente es como bastante neutra, no tiene sabor fuerte ni, ¿verdad? Es bastante neutro. No le va a cambiar el sabor mucho al alimento. O si alguna persona está haciendo un batido con algunos de los vegetales que vamos a mencionar adelante, altos en azufre, puede ponerle cúrcuma también, y ojalá estuvieran todas las comidas, es muy valioso. Lo que le va a cambiar es un poquito el color, ¿verdad? Porque le da sí, de hecho es un colorante natural. Ok. ¿Fresas? Las fresas y los arándanos. Este es otro estudio que se realizó, es la iniciativa de las enfermeras, se llama, o digamos el estudio de las enfermeras, que se les dio seguimiento por muchos años, a cada 5 años, y que encontraron que quienes consumen una taza, o digamos el equivalente a un puño de fresas o arándanos por día, desaceleran el envejecimiento cerebral en 2.5 años al final de su vida. Imagínate qué poderoso. Hay antioxidantes muy presentes, especialmente en la piel de los arándanos. ¿Y en eso podemos escoger una o la otra o ambas? Ambas, sí. Y la característica que estos dos tipos de frutas tienen es que no elevan el azúcar en sangre agresivamente, porque son más de otro tipo. Después las nueces de Brasil. Las nueces de Brasil tienen selenio, tienen vitamina E, y ellas provocan una recarga del sistema de desintoxicación del hígado. Entonces el hígado utiliza recursos para desintoxicar, y los componentes de las nueces de Brasil hacen que el sistema ya desgastado se recargue y esté listo para desintoxicar también. Lo que pasa es que las nueces de Brasil pueden provocar inflamación en alguna gente, entonces sería bueno dejarlas en remojo durante toda la noche del día anterior, luego se lavan y se pueden consumir a partir de ahí. Eso es lo que se llama casi que germinarlas. Después están los alimentos fermentados, y ahí podríamos hablar de repollo fermentado, ¿verdad? Los famosos encurtidos, zanahoria fermentada, los productos lácteos fermentados, la leche agria, el yogur, particularmente cuando es fermentado a no menos de 24 horas. Todos estos alimentos
¿Por qué mejoran el funcionamiento cerebral? Porque resulta que neurológicamente, de manera embriológicamente, pues como se desarrolla nuestro sistema desde que somos una celulita, el cerebro y el sistema digestivo provienen exactamente del mismo tejido. Entonces, lo que proteja al intestino protege al cerebro. Y ahí hablamos de los probióticos, famosos probióticos que se generan cuando hay fermentación de estos alimentos, y cuando uno consume esto, básicamente está generando más salud al intestino, por lo tanto, de manera secundaria al cerebro. Y los productos altos en azufre. El azufre también activa un sistema que se llama el sistema del glutatión en el hígado, que lo que hace es desintoxicar. Si el cuerpo está muy tóxico, entonces produce eso. ¿Cuáles son? Todas las crucíferas, brócoli, coliflor, repollo verde, repollo morado, está también, que no es una crucífera, pero está ahí, los espárragos, el huevo, la carne, son poderosísimos que aportan azufre para el cuerpo. Perfecto. Donald, antes de terminar, 2 preguntas. Andrés Ocampo quiere saber si la leche de cabra, que él cree que tiene muchísimos aminoácidos y tiamina, ¿usted la recomienda? Sí, claro. La leche de cabra, pues la leche de vaca también, pero se ha encontrado que la leche de cabra es muchísimo más asimilable por el ser humano que la leche de vaca. En algunos casos, cuando a la gente le produce problema, la leche de cabra no le produce problema. Entonces, fermentos de ese tipo, yogur, ¿verdad?, o leche agria, podrían ser perfectamente con este contexto del que estamos hablando. Sí, claro. Valery Rojas tiene un bebé de 10 meses y dice que el pediatra ya le sugirió que puede comenzar a darle pescado, pero le quiere preguntar a usted cuál sería la forma correcta de comenzar a introducirle este alimento al niño para que aproveche, digamos, todos sus nutrientes. Uy, Valery, qué buena pregunta, porque vieras que, de hecho, 2 cosas. Uno, el bebé nace en estado cetogénico, es este estado de utilización de grasa, y de hecho por eso es que el cerebro empieza a tener este crecimiento tan fuerte. Y en una edad temprana, en donde el bebé ya está empezando a comer, si se le dan este tipo de alimentos que son altos en omega 3, entonces reforzamos todavía mejor el funcionamiento y crecimiento del cerebro. Y hay un pescado que es muy alto en estos omega 3, se llama macarela. Entonces la macarela en algunos momentos del año está en veda, o sea que no se puede pescar por conservación, pero cuando esté presente, perfecto. Y después algunos otros pescados como la corvina reina, lo normal, pero sí deben venir bien cocinaditos. Y ojalá que vinieran cocinaditos en mantequilla de verdad, o sea, mantequilla de vaca, porque además estamos metiéndole parte de la grasa saturada que el cerebro del bebé ocupa y no habría ningún problema. De hecho, es óptimo que lo haga. Perfecto. Y Christopher Bermúdez tiene una pregunta que muchos deben estarse haciendo. Dice, usted dice que la grasa buena es la de origen vegetal y animal, incluyendo el cerdo. Entonces, ¿por qué se ha dicho que la grasa del cerdo, principalmente la de los chicharrones, es dañina para la salud? Porque hubo un sesgo ahí en la década de los 70 y en la década de los 50, donde empezaron a meternos cuento de que la grasa era mala. Pero pregúntele a su abuela con qué cocinaba y le va a decir que con manteca de cerdo. Aquí no quiero crear como una revolución, porque en realidad las prácticas ancestrales son prácticas que se lograban generar por prueba y error, ¿verdad? La gente tenía mucho esta intuición de si hay algo que me mata, dejo de consumirlo en 1 o 2 generaciones porque ya lo descubrimos. Si hay algo que conserva y que produce un efecto positivo y nos promueve a funcionar mejor, entonces se continúa utilizando por generaciones. Y la manteca de cerdo es una de esas fuentes naturales de grasa que los abuelos utilizaban, no porque son unos locos hippies, no, es porque de ahí en generaciones hacia atrás siempre se utilizaba, y después del surgimiento de los aceites vegetales industrializados empieza a atacar y a satanizar esas grasas, pero sabemos que la evidencia no demuestra que sean un problema. Perfecto. Donald Vega está en el 4040-0015. Sí. 4040-0015. Y perdona nada más, disculpa. Vieras que hoy tenemos una reunión general de todos los que trabajamos en Kilosophy, y para el beneficio de los pacientes siempre lo hacemos 1 vez al mes. Y si llaman ahí, nadie les va a contestar. Ah, bueno. Entonces preferimos dar otro número para que quede grabado. 7201-4270. Ok, tal vez los muchachos de gráfico me ayudan. 7201-4270. Ahí sí nos quedarían registradas las llamadas, pero como nadie va a estar atendiendo el teléfono, entonces ya les podemos devolver con muchísimo gusto mañana sábado. Ok, perfecto. 7201, ahí lo tienen. 4270. Ajá. O pueden llamar ya mañana al 4040-0015. Y también vieras que el sábado 31 vamos a estar en Multiplaza del Este
dando una charla gratuita de 1 hora, Ok. si se quieren acercar a las 3 de la tarde, sobre cómo hacer para perder peso para toda la vida. Perfecto. ¿Ok? Todos invitados. Gracias, Donald. Muchas gracias a vos, Un placer. como siempre.